lograr transmitir algo eterno a un corazón humano, no es fácil. Pero la eternidad de las cosas espirituales y eternas son importantes. Ahora, ¿cómo lo logramos? Pasando tiempo con Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Pasando tiempo con Dios. No un tiempo con el radio, bueno, hay devocionales hermosos, no un tiempo con un video, no, sino tiempo a solas con Dios. Nosotros tenemos el tiempo con Dios, el libro, ¿no? Nos dan para meditar, estamos entrando a 2 de Timoteo, qué lindos versículos lo que nos enseña y qué bueno. Bueno, el segundo, voy rápido, es que les enseñaba la palabra de Dios. Juan 17:8. Entonces dice, porque la palabra que me diste la he dado a ellos. Por la palabra que me diste las he dado y ellos que la recibieron y han conocido que verdaderamente salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿A través de qué? De la palabra. Jesús, como buen niño judío, tuvo que aprender la palabra. La aprendió, ellos en la cultura judía era que hasta los pequeños, a los 14 años, ellos tenían que memorizar totalmente la palabra de Dios, los estatutos, las leyes, los preceptos. Pero Jesús enseñó de una forma asequible a las multitudes. Por eso lo seguían, lo escuchaban. Por eso él les tomaba y decía, miren las hormigas, miren las flores. Les daba una visión objetiva, llamamos una lección objetiva con algo que ellos podían ver, oler, percibir, para enseñar una verdad espiritual. Eso es muy lindo, Jesús fue muy creativo. Jesús en medio de todos los evangelios vemos que empleó más de 220 métodos de enseñanza. Como maestro, le admiramos por todas las enseñanzas que Jesús hacía. La palabra de Dios es nuestro fundamento. ¿Cuánto sabes tú de la palabra? ¿Cuántos textos conoces? ¿Cuántos has memorizado? ¿Cuántos textos meditas? Qué lindo. Ahora, lo que estamos reedificando en nuestra vida debe ser algo basado en la palabra de Dios. Amén. Es el libro texto para la reedificación. Él nos dice los ángulos, lo ancho, los muros, las columnas. ¿Cómo? Hablando de reedificación, porque cuando hablamos de reedificación es como si estuviéramos formando un edificio, pero lo habla espiritualmente. ¿Cuál es la anchura de la palabra? ¿Cuál es la dimensión de la palabra? La palabra, hermanos, se debe dar en libertad. En Juan 8:32 dice, Dios quiere que seamos libres. La palabra de Dios nos hace ¿qué? Libres. ¿Qué dice Juan 8:32? Y la verdad os hará libres. ¿Cuántas personas están esclavizadas por el pecado? Ay, qué cosa, uno escucha personas que esclavizadas por un vicio. Tremendo. Yo no me imagino, gracias a Dios, pues no ha pasado una situación personal, pero uno ve personas cómo sufren. Hoy pasamos el cuadrito así, veamos en el carro un cuadro, un jovencito, todo bonito, joven, chupando pegante y bien vestido y dice, su vida y chupando su pegante y se hace un joven, es un niño. ¿Cómo haría para entrar en esa situación de toda una juventud? Yo decía, yo me imaginaba por su rostro una buena familia, por su ropa buena familia, en un sector bien. ¡Qué tremendo! Muchos esclavizados por el pecado, por la culpa. ¿Saben que la culpa trae esclavitud, angustia o un resentimiento? El no perdonar algo, una situación, trae resentimiento y ahí estamos atados. Estamos atados. ¡Qué tremendo! Pero dice que la verdad, la palabra nos hará, la verdad nos hará ¿qué? Libres. Libres. De volar, como cantamos, de danzar, de movernos. Antes de nosotros poder enseñar la palabra, tenemos que
conocerla. Conocer los libros de la palabra de Dios, cómo está dividida, quién escribió. Eso es muy lindo. Estamos enseñando a los niños en la escuela dominical cómo está el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, cuántos libros, quién escribió. Eso es muy importante, hermanos. Es toda una carrera profesional. Y dice, es importante, hermanos, que dice que nosotros debemos de ponerla y meditarla de día y de noche. Debemos de estudiarla a fondo. ¿Cuándo? En el tiempo con Dios. Bueno, el tercer punto dice que Jesús oró por ellos, Juan 17:9. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Jesús oraba por sus discípulos. Jesús ora por la gente que él estaba al frente liderando. Por 5 propósitos, que vamos a verlos dentro de un mes, el segundo miércoles. Miren lo que hizo Jesús. Oró a fin de que vivan con gozo para Dios. En el versículo 13 dice, si lo podemos leer, el primer propósito de la oración es porque ahora voy a ti y hablo con esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Entonces, la oración por nuestros discípulos debe ser estos 5 parámetros. Entonces, el primero es que vivan con gozo para Dios. Eso se llama adoración. Adorar es disfrutar a Dios. Amén. ¿Usted ha disfrutado a Dios? Ay, yo sí lo disfruto. Ay, eres hermoso. Eres precioso. Aprender a vivir con gozo para Cristo. Allí estamos llevando una vida de adoración. ¿Qué es una vida de adoración? Un estilo de vida. Yo adoro en todo momento. Al caminar, al estar en mi casa, al salir de mi casa. Adorar es un estilo de vida. Amén. El siguiente, entonces, es orar a fin de que por medio de las pruebas, escuche, tribulaciones, problemas, incluso tentaciones, podamos crecer. Siempre se trata de tomar una oportunidad y tomar una decisión correcta. Hoy hablaba con una hermana y decía, es que son necesarias las pruebas, sino ¿cómo creceríamos? Si no nos prueban en la primaria, nos hacen exámenes, ¿cómo voy a pasar al siguiente año? En el bachillerato tienen que probarnos para ascendernos. En la universidad tienen que probarnos, hacernos todas las pruebas en todas las áreas, en el semestre, con las diferentes materias, a ver si somos o no aptos en esa carrera. No, entonces muchos dicen, uy, me quedé en 2 materias. Y muchos llegan hasta ahí y no terminan su carrera universitaria. Bueno, en cualquier instancia, llamémoslo así, hay una prueba. ¿Pero qué es? Esa prueba es para crecer. Jesús, debemos de orar para que la gente sirva a Cristo con eficacia. Dice que Jesús oró para pedir que crezcan. No está orando para que Dios le haga la vida fácil. No. Debemos tener esa convicción de que la gente debe servir a Cristo con eficacia y cuesta servir a Cristo. Orar para que se crezca espiritualmente y servir mejor a Cristo. Cuarto, orar para que los demás experimenten personalmente la comunión con Dios, el amarnos unos con otros. Eso se llama comunión. En este momento estamos teniendo comunión nosotros, ¿cierto? Estamos aquí, en este salón, experimentando un tema, pensando, ay, qué bonito esto, bueno. Y la mejor asignatura que podemos aprobar en la vida terrenal es la de aprender a amarnos de verdad. El mundo, hermanos, el mundo no ofrece nada. El mundo ofrece problemas, contiendas, dificultades. Pero cuando el pueblo de Dios se une y son uno, eso es algo fenomenal.
Orar para que nuestras familias estén unidas y para traerlas a la presencia de Dios. Se llama comunión. Y quinto, hay que orar para que aquellos a quienes nosotros podemos guiar se conviertan también en evangelistas para Cristo. Yo recuerdo que cuando nos llegó el evangelio a la casa, la hermana que lo llevó decía, es que usted también debe ganarse a otra persona. Como yo le estoy evangelizando a usted, usted también debe evangelizar a otra persona. Y es muy lindo, hermanos, que no solamente están nosotros con un discípulo y decir, ay, tan lindo, mire. No, estamos para ganar a otros y decir, bueno, ahora tienes que, como ya has aceptado la verdad, ganar a otros. Juan 17:20 dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí. ¿Por quién? Por tu palabra y por mi palabra. Una listica así rápido. ¿Cuántos has ganado para el Señor? 6 niños para el Señor. Uy, pero en la palabra dice que si ganamos a uno pequeño, ¿cuántos ganamos? 1000. O sea, mi hermana Marinita has ganado 6000 por la promesa de Dios. Porque el pequeño vendrá a ser 1000. Y es una realidad, mi hermana. ¿Sí sabías eso? Se vuelven grandes, poderosos. Bueno, ahora vamos al cuarto. Entonces, oraba por ellos en esos aspectos. Que puedan tener comunión, discipulado, ministerio, evangelismo y adoración. Son 5 parámetros que uno debe orar por las personas. Bueno, el cuarto aspecto de Jesús, del modelo de Jesús, les infundía su carácter. ¿Qué dice Juan 17:22? La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Es carácter. La unidad es carácter, ¿sabe usted eso? El yo estar unido, estar adherido, eso es carácter. No podemos andar como muchos dicen, como ruedas sueltas, como, bueno, no sé tantos términos. Eso no trae carácter. Todas las cualidades que encontramos en Jesús debe ser nuestra meta de tenerlas en nuestra vida. E igual infundirlas a aquellos que vamos a ganar. ¿Qué carácter tenía Jesús? Jesús era una persona amorosa, íntegra, con convicciones, con compasión. Bueno, un modelo tremendo. Quinto, protegía el crecimiento espiritual. Juan 17:12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Entonces, la señal de nosotros, hermanos, de la reedificación espiritual es proteger. Yo no puedo decir, voy a construir esta casa como hizo Nehemías, que lo vamos a ver. ¿Él qué hizo? Él hizo que las personas, en una mano estaba ¿qué? La espada, y con la otra ¿cómo se dice? El palustre, el cemento, el empujar la carreta con los materiales de construcción. O sea, yo tengo que tener esa protección en cuanto al crecimiento espiritual. ¿Cómo estoy yo reedificando? Ahora, Jesús también, entonces, los enviaba para que sirvieran a Dios. Lo mismo lo que leímos ahí. Yo también, volvemos a leer, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Qué dice? Él los enviaba. Nuestra meta es trabajar para ¿qué? Para reedificar y preparar también a otros y entrenarlos espiritualmente para que ellos avancen y continúen las próximas generaciones llevando la palabra del Señor. ¿Ven? Y por último fue un modelo de compromiso. Entonces, ¿en qué hemos de nosotros comprometernos? El modelo de Jesús. 5 propósitos de Dios en nuestra vida. Primero, amarlo. Amar a Dios
con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Como cuando el Señor le dijo a los hijos, a Israel, los reunió a todos allá en el libro de Éxodo, del Deuteronomio vemos. Y dijo, habló acerca de los mandamientos, habló del gran mandamiento. Entonces, qué importante es amar a Dios. Eso se llama adoración. Nuestro primer propósito es a comprometernos, es a conocer cada día más a Dios y amarlo. Amén. ¿Están de acuerdo? Amén, a amarlo. ¿Cómo lo haces? Con tu tiempo con Dios. Comprometerte a amar a los demás en comunión. Yo no puedo decir, yo amo a mis hermanitos y nunca me comunico, nunca le bendigo, nunca le digo, hermano, ¿cómo está? ¿Cómo te sientes, Samuel? ¿Qué has hecho? ¿Cómo va el fútbol? ¿Cómo van tus planes para este año? Mi hermano José, ¿cómo estás? Eso se llama comunión. Hermano, le bendigo. No salir corriendo como muchos hacen, sino al menos pues saludar a uno, a dos. Comprometernos a aprender a amar a los demás en comunión. Eso se llama compañerismo. Ser parte de la familia de Dios. Comprometernos a crecer en el carácter semejante a Cristo. Eso se llama discipulado. A través del discipulado, yo establezco y reflejo las enseñanzas del maestro. Cuando yo estoy discipulando, soy como esa carta abierta o ese espejo. Yo le estoy diciendo a mi discípulo, bueno, es que uno debe actuar, uno debe orar, uno debe memorizar. Y yo no digo eso sin antes yo misma hacerlo. Entonces, comprometernos a crecer según el carácter semejante a Cristo. Comprometernos a ser un servidor en la vida y no solo aprovecharnos de otras personas. Eso se llama ministerio. ¿En qué estás sirviendo tú? No solamente, digamos, aquí ministerialmente, sino afuera, a un vecino, a una familiar, a una persona. Entonces, comprometernos, entonces, a servir, a ser servidores en la vida. Ese es el ser el líder. Un líder es el que sirve. Ahora, si nos disponemos nosotros también a servir a los demás desinteresadamente, comprometernos a compartir las buenas nuevas. Eso se llama evangelismo. Entonces debemos darnos cuenta del papel que tenemos nosotros en la tierra. ¿A qué nos ha llamado el Señor? A tener comunión. A eso se llama estar en la sentimos que somos parte de la familia. ¿A qué nos ha llamado el Señor? Al discipulado. A ser nosotros también discipuladores y ganar a otros a través y de hacer discípulos. Al ministerio, a ejercer el llamado profundo que Dios ha puesto en ti a través de dones, talentos, que ha puesto y depositado en ti para compartirlos y ser parte del ministerio. Nos ha llamado a ser herramientas para ganar almas, para ganar corazones para el reino de Dios, para establecer el reino de Dios en una familia, en una comunidad, en un lugar donde por años reinó la oscuridad y por nosotros llegar a ese lugar y decir, aquí viene la luz de Dios. Amén. Un ejemplo que nos daba hace poco, el año pasado que fueron a Leticia, Amazonas, Impacto Amazonas. ¿Cómo me ministró eso cuando una hermana nos comenta que ellos llegaron a un lugar donde esa casa estaban tirándose las ollas, los platos, el perro ladrando, las gallinas corriendo, la maldición, el hombre persiguiendo a la esposa para pegarle, los niños llorando, un ambiente oscuro, difícil, y pegaban a las puertas y gritaban y mal, no, y cuando llega la hermana con un pastor y dice, traemos la paz. Y ahí mismo el perro se cayó, las gallinas se quedaron quietas, los niños, todos se quedaron quietos, porque entró la luz a la oscuridad. Tremendo, ¿no? Dios nos ha llamado a ser parte, hermanos, a alcanzar. Yo pensaba en este momento, ¿cuántos en este momento están en oscuridad, queriendo quitarse su vida, queriendo decir no hay nada en mi vida, hay oscuridad, hay tinieblas, siendo presionados por un vicio, como veíamos, por el pecado,
por la iniquidad. Y Dios nos ha dado a nosotros la luz. Amén. Qué lindo. Que podamos alumbrar a esas vidas, a esos corazones, alcanzar esas almas, a sacarlas de su condición. ¿Cuántas personas no han crecido en oscuridad, a niños maltratados y llegan a su parte adulta y siguen en eso? Pero Dios está ahí para sacarles de su oscuridad. Ahora Dios nos ha llamado a nosotros, hermanos, para que le adoramos y conozcamos quién es Dios, cómo Dios obra, quién es, su gloria, su carácter, sus nombres, su rostro. Digo, qué lindo cuando podemos decir, oh Dios, la palabra dice que el que ve el rostro de Dios muere, pero qué lindo cuando la presencia de Él viene y refleja en nosotros su presencia. Y uno fácilmente puede conocer, esta persona ha estado con Dios, lo ha visto cara a cara. Físicamente no, nuestros ojos no lo pueden ver porque su gloria es infinita, eterna, poderosa, maravillosa, gloriosa. Que físicamente nuestros córneas ¿sí? no tienen la capacidad de poder ver a Dios por su grandeza, su luz, su maravilla, su eternidad, pero sí sentir su presencia. Amén. Amén. Entonces, adorar a Dios, de conocerlo, de entender quién es Dios, cómo Dios manifiesta su amor y cada día poderlo conocer más y más. No pasar, hermano, uno dice, ¿cómo conocer a Dios? No terminaría ni no alcanzaría nuestros años humanos para conocer quién es Dios. Pero qué lindo cuando cada día aprendemos a conocer a Dios, a amar su presencia. Amén. Bueno, esto es la primera parte de lo que, cómo reedificar al estilo de Jesús. Y vamos a tener esto muy presente, mis hermanos, 5 aspectos según el modelo de Jesús. Se lo va a tener ahí claro, luego lo vamos a estudiar en un tiempo, cómo vamos a hacer esta parte de la oración, la comunión, el discipulado, el ministerio del evangelismo. Bueno, los 10 en desorden, no hay problema. Entonces, 5 aspectos para reedificar al estilo de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar de pie, van a estar ustedes de pie, vamos a orar al Señor. Que el Señor permita, hermanos, que esta palabra quede profunda. Usted medite, léase una y otra vez. A mí me encanta leer, es el texto más completo. Digo, el capítulo más completo, Juan 17. Padre, que seamos uno, como tú y yo somos uno. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo tan hermoso, tan agradable, Señor, que nos das y nos permites de estar aquí, Señor. Ayúdanos, Señor, en este precioso momento, Jesús. Gracias, Señor, porque fuimos planeados, Señor, con un propósito, para glorificarte a ti primeramente, Señor. Fuimos planeados para agradarte, Señor. Fuimos planeados para pertenecer a una familia, rodeados de amor, de hermanos, de hermanas, pequeños, grandes, con defectos, con cualidades, Señor. Gracias, Señor, porque podemos pertenecer a la familia tuya, a la familia de Dios, según tu modelo perfecto, Señor. Ayúdanos, Señor, porque unos con otros nos sostenemos, nos levantamos. Podemos pensar, tener metas, ayudarnos, Señor.